Vamos a hablar entonces de nacido de Dios. Siempre hay exigencias. Para todos los accesos se necesitan calificación, acreditación o habilitación. Para todo. Esto usted ponga en el contexto, en el rubro, en el ambiente que sea. Para acceder a algo siempre te demandan calificación, acreditación o algún tipo de habilitación. Así también, para entrar al cielo o en el cielo, como usted quiera, el requisito es ser nacido de Dios. Ese es el requisito. Entonces, una de las frases célebres de la literatura evangélica es la que registra Juan. Juan registra la frase de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Esa es una frase que a todo hombre, por decir así, le tiene que quitar el apetito, el sueño, le tiene que generar, no sé, un tipo de interés, inquietud, no tiene que dejarle dormir, porque es muy serio lo que dice el Señor. Si esta es la exigencia, si este es el requisito para ver el reino de Dios, o en otros términos, para entrar en el cielo, entonces aquí hay una cuestión por resolver, que más adelante voy a tratar eso. Entonces, yo titulé lo que voy a decir de aquí en adelante, la exigencia existente. Con tan solo existir esta condición para entrar en el cielo, ya usted tiene que admitir que para que usted entre en el cielo, necesariamente tiene que ocurrir un acontecimiento natural y a la vez sobrenatural. Es decir, un acto que no depende de usted, porque eso es lo que significa nacimiento. Nacimiento significa salir del vientre. Y usted no ha decidido nacer en el sentido literal, en el sentido físico. Yo quisiera apelar a la que se pidiendo, vaya mucho más allá de lo que estamos diciendo desde acá, para que usted entienda esto. Usted no ha decidido nacer, nadie decide nacer, otros deciden hacer un hijo y hay un acontecimiento natural y a la vez sobrenatural por el cual una persona físicamente nace. No depende de usted. Así también, entrar al cielo no depende de usted, porque el nacimiento no depende de una persona. Nadie puede decidir nacer. Eso usted tiene que admitir eso. ¿O acaso usted le ha dicho, en un momento le ha dicho a su madre: ya estoy acá un poco fatigado y quiero nacer? ¿O acaso usted le ha dicho a alguien: oigan, ya hice aquí un poco de méritos, ya tengo un poco de obras, ya creo que me merezco nacer? No, eso es ridículo, eso no cabe aquí. Hablando dentro del marco de la coherencia, no cabe eso. Entonces, eso es lo que usted tiene que admitir. Admita esto, repito, con tan solo existir esta condición para entrar en el cielo, ya usted tiene que admitir
para que usted entre en el cielo, tiene que ocurrir un acontecimiento natural y a la vez sobrenatural. Bueno, en este punto, bueno, voy a decir esto. En este mundo en el que vivimos nosotros, en el planeta Tierra, uno nace como un ser, por decirlo así, metafísico, por voluntad de otros. Dentro del marco de la, o sea, con todo el respeto, yo voy a decir esto. El mensaje del Evangelio es tan sublime que está en todas las cosas. En la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, pero está en todas las cosas. Aún en los matrimonios, porque legítimamente, desde la óptica de Dios, son los matrimonios habilitados para traer hijos a este mundo. Lamentablemente no siempre pasa así, pero legítimamente son ellos. Entonces ellos deciden hacer un hijo y a consecuencia de eso el hijo nace. Eso también está, ahí está reflejado el mensaje del Evangelio, porque para ir al cielo, el que pensó en el nacimiento que te va a habilitar, que te va a dar el acceso al cielo, bueno, eso pensó Dios y lo ejecutó en Cristo Jesús. Dice la Biblia muy claramente, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que es el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Jesucristo es el que murió y el que resucitó. Entonces ellos dos. Y el nacimiento del que te estamos hablando, enseguida vamos a concluir y vamos a decirte que es en la persona de Dios que se llevó a cabo ese plan que viene de Dios. Jesucristo dijo, el que no nace otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Le estoy dando vuelta a esto y le estoy haciendo esto que estoy haciendo para tratar de que todos los que están escuchando se saquen de la idea, se saquen de la mente y del corazón esa idea de que van a llegar al cielo por méritos propios o así cosa por el estilo. Eso no se puede. Bueno, esta exigencia para entrar en el cielo también refuta a los argumentos que se levantan en contra de la oferta que te hace Dios para ir al cielo. Repito, el hecho de que solo los nacidos de Dios van a entrar en el cielo, en sí, ese tiene un mensaje, esa realidad tiene un mensaje que va en contra de argumentos que se levantan en contra de esa oferta que Dios hace, porque es Dios el que quiere hacer, oyente, que usted pueda experimentar el nuevo nacimiento para ir al cielo. Por ejemplo, dicen, yo nací en mi religión y voy a morir en ella. Este es un argumento débil, por cierto, muy débil, extremadamente débil, vergonzosamente débil.
porque el ser de una determinada religión no te habilita para ir al cielo. Porque ¿qué razón tendría Jesús para decirle a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo si éste era un maestro religioso en Israel? Entonces ese argumento es muy débil. Uno puede ir más allá, uno puede decir qué razón vamos a tener para hablar a un islámico, porque físicamente hablando, el que nace en una familia musulmana, seguramente que ha de ser musulmán. El que nace en una familia de mormones, seguramente ha de ser mormón. El que nace en una familia bautista, seguramente ha de ser bautista. El que nace en una familia de católicos, seguramente ha de ser católico. ¿Por qué? Porque hereda esa herencia religiosa. Eso pasa en todas las esferas. Usted cuando nació físicamente, usted no nació ni católico, ni mormón, ni bautista, ni pentecostal, ni nada de eso. Eso se le ha insertado a usted, porque su familia creía eso simplemente. Entonces ese argumento, yo nací en esta religión y me voy a morir, es muy débil, muy débil. Y la exigencia esta de que solo los nacidos de Dios han de entrar en el cielo, eso ya refuta y echa por el suelo ese tu argumento. Antes de decir cómo se nace de Dios, vamos a leer algunas declaraciones de Juan. Juan, el evangelista, el apóstol. Dice así Juan, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante lo que dice. Habla del que es nacido de Dios y dice que no puede practicar el pecado, y más allá de eso dice que la simiente de Dios, dice que siempre permanece en él. La simiente aquí es el ADN de Dios, por decir así, que permanece en aquel que es nacido de Dios. Eso está en 1 Juan 3:9. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Interesante. Dice que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, vuestra fe. En 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántas cosas nos dice Juan aquí en relación a este tema? Dice que el maligno no le toca y aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El Señor mismo le guarda al nacido de Dios. Entonces, el nacido de Dios, más allá de que queda habilitado para ir al cielo, tiene aquí una protección, un cuidado que viene de Dios mismo y tiene más que asegurada su estadía, por decir así, aquí en la tierra, hasta que llegue al cielo. Interesante eso, quise dar como dato adicional al tema. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo es nacer de Dios y cómo nacer de Dios? Bueno, el nuevo nacimiento
del que estamos hablando, porque esto es espiritual, no es algo físico. Físicamente usted ya nació una vez. Ahora espiritualmente tiene que nacer para ir al cielo. Bueno, el nuevo nacimiento es un acto o el acto, como quieran llamar, divino por el cual Dios perdona todos tus pecados, hace nueva tu alma y te da la vida eterna. En un acto, ¿entiende usted, oyente, lo que es un acto? No estamos hablando de un proceso. Un proceso es algo largo que puede llevar días, meses o, qué sé yo, décadas. No, un acto es algo que ocurre técnicamente, una vez y para siempre. Bueno, en ese acto Dios te perdona todos tus pecados, hace nueva tu alma y le da vida eterna a tu alma. Eso es el nuevo nacimiento, porque usted no es una persona simplemente física, usted tiene alma. Y Dios no tiene interés por tu cuerpo físico. Si querés, claro, si querés una respuesta para tu cuerpo físico, claro que uno te puede dar. Tenés que cuidarlo porque necesitas para vivir acá, en este planeta Tierra. Pero al cielo no vas a ir con ese cuerpo. Entonces Dios, pensando en la eternidad, Él no quiere salvar tu cuerpo físico. Él quiere salvar tu alma. Y es por eso que Él quiere hacer nueva tu alma y le quiere dar vida eterna a tu alma. Y eso ocurre en un acto. ¿Dónde dice eso la Biblia? En 1 Juan 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. ¿Ya? Mediante el Espíritu Santo. Usted no hace nada, es Dios el que hace. Él, mediante el Espíritu Santo, purifica tu alma. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Ahí está también el término renacidos. Porque usted físicamente ya nació otra vez, pero ahora estamos hablando en el sentido espiritual. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No de simiente corruptible. Bueno, fíjate esto. Cuando vos naciste, vos no eras drogadicto, no eras borracho, no eras homosexual, no eras traficante, no te gustaba los vicios que hay en el mundo. Pero ¿por qué esas cosas te fueron gustando? Bueno, porque vos genéticamente ya viniste alterado. Era el pecado de tus padres. Por eso a medida que vos fuiste creciendo, te fuiste corrompiendo. Cuando Dios hace nueva tu alma, Dios ya hace incorruptible, es decir, que no se puede corromper jamás. Jamás el pecado va a afectar tu alma. Va a afectar tus emociones, tu pensamiento, tus gustos, pero tu alma no. Tu alma va a quedar limpia y santificada para siempre, para la eternidad. Y el día cuando vos tengas que partir de aquí de la tierra, tu alma va a entrar en el cielo. Tu cuerpo va a quedar en la tierra. Entonces, para ir cerrando este punto, ¿qué es lo que el que quiere ser nacido de Dios entonces tiene que hacer? Porque alguien puede que diga, ni idea tengo, creo que nadie se imagina quién puede estar escuchando y dónde puede estar escuchando y cuándo van a escuchar lo que estamos diciendo, pero puede que haya uno, ahora o en el futuro, que se haga esta pregunta. Bueno,
Entonces, yo quiero ser nacido de Dios hoy mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, reconocer, ahí va la respuesta, reconocer y admitir que Cristo te amó y se sacrificó por vos, y que gracias a ese sacrificio Dios puede salvar tu alma y perdonarte todos tus pecados. O dicho de otra manera, perdonarte todos tus pecados y salvar tu alma. Eso tenés que reconocer. Dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquí Pedro dice, menciona el oro y la plata. Eso para que usted definitivamente descarte que no hay nada que usted pueda hacer, materialmente hablando, para ir al cielo. Porque usted puede ir ahí en una de esas iglesias falsas y llevar sus ofrendas, sus diezmos, pero oro y plata no creo que va a llevar. Muy, muy difícil. No, vamos a dudar de eso, no lo va a hacer. Pero ni aún así, eso no le habilita al cielo, porque el oro y la plata son elementos corruptibles, no son eternos. Solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz tiene la eficacia y el poder suficiente como para que Dios pueda perdonarte todos tus pecados, darle vida eterna a tu alma. Entonces, ahora mismo en el lugar en el que usted está, o retírese hacia otro lugar donde no haya hombre alguno y puede hacer una sencilla oración a Dios creyendo eso lo que dijimos, que Cristo se sacrificó por usted y que el sacrificio de Cristo es todo suficiente como para que Dios te pueda perdonar todos tus pecados. Haz después el siguiente paso, hacer una oración al Padre, decirle, Padre Celestial, yo reconozco que Cristo murió por mí. Hoy mismo yo me arrepiento de mis pecados y le recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En ese momento Dios le va a perdonar todos sus pecados y usted, por la virtud del Espíritu Santo, va a experimentar el nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? Eso significa que usted va a sentir algún suceso físico o que va a haber fuego o va a haber fantasma o algo así. No, nada de eso. Sencillamente la palabra de Dios te da la garantía, como leímos recién en la Biblia, que tu alma va a quedar purificada y que va a quedar eternamente habilitada para ir al cielo. Con tu alma vos viniste a este mundo de una manera corrompida. Ahora Dios va a santificar tu alma. En primera Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el nuevo nacimiento es eso. Es el acto divino por el cual Dios, al perdonarte todos tus pecados, salva tu alma de la condenación del infierno, la hace nueva y te da vida eterna. Quiera Dios entonces que usted pueda tomar esta decisión el día de hoy. Ahora es el siguiente, siempre enfatizando el evangelio de la salvación.
Jesús invita a una reflexión. ¿De dónde sacamos eso? Sacamos de Mateo 12:30. Es un texto para reflexionar. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este también, como hemos dicho hoy, es un pasaje también para inquietar a cualquiera. Cualquier lector, cualquier religioso, tiene que ser inquietado por estas palabras de Jesús. Pero también hay que decirlo que como en el tiempo anterior, en aquellos días, cuando Jesús estaba aquí por la tierra, era igual que ahora. Este era el estado en el que vivían muchas personas sin darse cuenta. Cuando los humanos tratan de llenar ese vacío que tienen en sí y no lo logran, el estado en el que viven es, se puede decir así, el siguiente, hoy día. Antes de decir esto, voy a decir esto. Hoy muchas personas viven en ese estado. Tienen una vida religiosa, claro que sí, al igual que los israelitas del tiempo de Jesús. Pero son enemigos de Cristo. Y no juntan con Jesús, sino que desparraman. Estamos hablando de personas religiosas o que tienen antecedentes religiosos, religiosas, o que tienen una descendencia, sus padres, sus abuelos fueron de tal o cual iglesia. Bueno, y viven incursionando en esos ambientes religiosos. Cuando no tratan de llenar ese vacío que tienen en sí, porque todo hombre tiene un vacío en sí, porque ya Dios ha hecho así al hombre, para que el hombre espere a Cristo. Entonces, el ser del hombre le demanda al hombre que busque a Cristo. Y el hombre, en su vida religiosa, en sus ambientes, en su manera de ser, en su manera de entender, busca a Cristo, no lo puede hallar. Entonces, en un momento, es como que puede que se decepcione de sí mismo. Entonces, algunos se deslizan y hay un montón de ceremonias por las que el hombre intenta olvidarse ese estado miserable en el que ha caído por no hallar o por no hallar a Cristo, o también por no permitir a Cristo que entre en su corazón. Esas ceremonias tienen que ver con el sexismo, por ejemplo, todo lo relacionado a eso, el sexismo, el arte, la música, los vicios, la misma religión o las religiones, la filosofía, el ocultismo, el tarot. Son un montón de cosas, elementos que los hombres usan para tratar de consolar a su propio ser y de una u otra forma cubrir esa demanda que ellos tienen. Hay algo que ellos necesitan y no pueden encontrar. Pero incursionar en cualquiera de estos rubros o de estos ambientes no es bueno,
porque no sacian y de repente se hallan en un estado de desilusión y se cumple ahí también la palabra de Dios, el texto bíblico que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañado. Entonces, eso dice en 2 Timoteo 3:13. Entonces, hay un punto que yo, en mi finita opinión, como lector de la Biblia, pensando en un pasaje de la Biblia, titulé La caída. Titulé La caída. Y voy a leer el texto y después voy a decir por qué. Hay que leer el salmista, hay que leer lo que dice el salmista para entender más acerca de la caída. ¿Sí? Repito entonces cómo va el hilo. Las personas se vuelven en contra de Jesús, no recogen con Jesús, por el contrario, desparraman, se deslizan en el pecado, porque si desparraman y si son enemigos de Cristo, entonces ¿cómo es que van a tener estabilidad? No, eso no se puede, nunca van a tener estabilidad. Entonces se deslizan y son como la hojarasca, incursionan en esos ambientes mencionados, el sexismo, tiene que ver con sexo, el sexismo, todo lo que hay hoy por la calle, todo lo que está a la mano, el arte, el deporte, la música, los vicios, la religión, la filosofía, el ocultismo, el tarot, etcétera, etcétera. Incursionan en eso. De repente se halla en un estado de abandono, está caído, como la hojarasca, viene el viento y le desparrama. Entonces el salmista dice en el Salmo 107, 10 al 12, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Esta última parte. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Quizá ese es el estado de muchos que están escuchando. No sería extraño. ¿Por qué? Porque incursionaste en el sexismo mucho tiempo. Tu físico ya no te da más. Estás enfermo. Estás débil. Te falta dinero, porque ciertamente hay que tener dinero para incursionar también en esas cosas. Si no, nadie te va a dar ni 5 de bolilla. El arte, tu físico ya no te da más. La música no llena, por el contrario, como que ya te repugna, te da asco, te llena de amargura. Los vicios, ya tu cuerpo no te da más, ya no te responde. La religión te abandona. Dice el salmista claramente en el versículo 12, versículo 12 al final, dice, no hubo quien los ayudase. La religión también abandona la religión. El médico del barrio desapareció, no está más. El sacerdote violó y está preso. El que oraba por vos, el ungido, desapareció, se fue con la mujer de no sé quién. El brujo ya no tiene respuesta. El que decía que era la voz de Dios, ahora te dice que Dios
le dijo que ya no hay solución para tu vida quizás. El santito que estaba en tu casa, el nene, andaba por ahí y chocó por la heladera, se cayó en el piso, rompió por la mitad y tu esposo o tu esposo agarró eso y está en el tacho de basura. Entonces ese santito al que vos le rezaba y le prendía vela, ahora está en el basurero. Y quizás más, quizás los basureros, los empleados municipales ya llevaron la basura y quizás ya está en el basurero. Entonces queda completamente desamparado. Dice, no hubo quien los ayudase. ¿Por qué caen en ese estado? Bueno, no recogen con Jesús, desparraman. Los hombres así viven, desparramando. No tienen una relación personal establecida con Cristo. Nunca abrieron su corazón a Cristo, jamás. Entonces, ¿qué hay para decir en tal caso? Bueno, Dios siempre, como Dios es infinito, entonces sus recursos son infinitos, su gracia es infinita, su amor también es infinito, su misericordia es infinita. Entonces, Él siempre ha de tener una solución. Y aquí voy a leer en Isaías capítulo 55 lo que dice Dios. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, usted que está desamparado y tiene sed de que Dios le perdone todos tus pecados, ya usted se da cuenta que le abandonaron, le dejaron solo, está completamente desamparado. Ya nadie tiene respuesta, ni los pastores, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni la curandera, nadie. Bueno, Dios llama. Isaías 55:1, sigo leyendo, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunta a Dios, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo creo que cualquier persona que está en el estado recientemente mencionado, seguramente ha de querer deleitar su alma con grosura, como dice aquí. Bueno, Dios te llama. ¿Y cómo es que usted puede ir a Dios si usted está en la tierra y Dios está en el cielo? Bueno, usted puede ir a Dios desde el lugar en el que usted está, desde ahí. Ya que Dios es infinito y ya que Dios es infinito significa de que Él está por encima de todas las cosas y que no hay nada que se pueda esconder de Él, de su presencia. Y sus atributos y cualidades y virtudes exceden al planeta Tierra, están más allá. Entonces, claro que Dios te puede escuchar y te puede ver en el lugar en el que estás. Entonces, desde ahí, usted puede pedirle perdón a Dios. Caemos en lo mismo porque usted se desvió de Dios. Usted confió en otras cosas. Usted no le abrió su corazón a Cristo. Usted confió en que oraron por usted. Usted confió en que nació en una determinada religión. Usted confió en que se bautizó. Usted confió en otras cosas. Se involucró con otras cosas.
y por eso es que usted está destruido. Entonces usted tiene que arrepentirse. Dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para cerrar esto, ¿qué parte de lo que hemos leído en la Biblia principalmente será que usted que está escuchando no entiende? ¿Qué parte? Usted no entiende esto que dice, busque a Jehová, esta parte que dice, el cual tendrá de él misericordia. Misericordia significa que Dios se compadece de la miseria del hombre. Cuando el hombre reconoce que es un miserable, que es un desgraciado, desventurado y que está en la ruina, usted es un miserable. Bueno, Dios se compadece de usted, por eso Él tiene misericordia. Y ahí dice, será amplio en perdonar. ¿Será que usted no entiende eso? Que será amplio en perdonar, que te va a perdonar todo. Bueno, si entendés, bueno, del lugar en el que estás, pedile perdón a Dios por todos tus pecados y reconoce que Cristo ya pagó todos tus pecados en la cruz. Hace una oración al Padre, como recientemente hemos estado dando un ejemplo. Decirle al Padre Celestial, yo reconozco que Cristo murió y resucitó por mí. Hoy me arrepiento de mis pecados, le recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. Dios te va a perdonar todos tus pecados, va a salvar tu alma de la condenación eterna, te va a dar vida eterna. Y lo que está sucediendo en tu entorno, ya sea laboral, familiar, emocional, lo que sea, eso después vos vas a ir tratando y con la ayuda de Dios vas a ir equilibrando eso.